José Francisco San Martín nació en Yapeyú, hoy provincia de Corrientes, un 25 de febrero de 1778. Yapeyú había sido fundada en febrero de 1627 por los jesuitas y se transformó con el tiempo en el más importante centro granadero del Río de la Plata, famosas zapaterías cuyos productos eran exportados a Chile y Perú. También se producían ahí diversos instrumentos musicales de gran calidad. Todo esto decayó con la expulsión de los jesuitas en 1767, pero Yapeyú siguió siendo una ciudad importante dentro de la estrategia española para estas tierras. Así fue como el gobernador de Buenos Aires, Bucareli, encomendó al capitán Don Juan de San Martín el cargo de teniente gobernador de Yapeyú en 1774. Allí se instaló Don Juan con su mujer, Gregoria Matorras, y sus hijos María Elena, Juan Fermín y Manuel Tadeo. Poco después nacieron Justo Rufino y el menor de la familia, José Francisco, quien pronto comenzó a ser cuidado por la niñera india, Juana Cristaldo, que según doña Gregoria, lo consentía demasiado. Cuando José tenía apenas 3 años, toda la familia debió abandonar Yapeyú y trasladarse a Buenos Aires. El virrey Ortiz le ordenó a Don Juan hacerse cargo de la instrucción de los oficiales del batallón de voluntarios españoles. Los San Martín vivirán en la capital del virreinato hasta fines de 1783, cuando fue aceptado el pedido de Don Juan para regresar a España. Se le encargó la elección de un regimiento en Málaga y así se instaló la familia. José, que tenía por entonces 8 años, se supone que estudió en el Seminario de Nobles de Madrid. Allí aprendió latín, francés, castellano, dibujo, poética, retórica, esgrima, baile, matemáticas, historia y geografía. En 1789, a los 11 años, ingresó como cadeté al régimen de Murcia y en poco tiempo ya tomará parte activa en numerosos combates en España y en el norte de África. Entre 1793 y 1795, durante la guerra entre España y Francia, el joven San Martín tuvo una actuación destacada en todos los combates en los que participó y ascendió rápidamente sus grados militares hasta llegar al de segundo teniente. En la guerra contra las fuerzas napoleónicas, y ya con el grado de teniente coronel, fue condecorado con la medalla de oro por su heroica actuación en la batalla de Bailén el 19 de julio de 1808. El joven José no olvidaba sus orígenes americanos y estaba muy al tanto de los sucesos del Río de la Plata. Al enterarse de los hechos de mayo de 1810, decidió pedir el retiro del ejército español para poner sus conocimientos y experiencias al servicio de la naciente revolución americana. Había tomado contacto en España con círculos liberales y revolucionarios que veían con simpatía la lucha por la emancipación. Salió de Cádiz para Londres el 14 de septiembre de 1811. Londres ya era por entonces la gran capital de la revolución industrial a cuya sombra florecían las ideas liberales, ante todo lo económico, pero también en lo político. Allí preparaban los grupos revolucionarios como la Gran Hermandad Americana, una logia fundada por Francisco de Miranda, un patriota venezolano que se proponía liberar América con la ayuda financiera de los ingleses. Durante sus 4 meses de estadía en Londres, Martín tomará contacto con los miembros de la Hermandad, sobre todo con Andrés Bello y con personas vinculadas al gobierno británico, como James Duff y Sir Charles Stuart, quienes le hacen conocer el Plan Maitland. El plan, un manuscrito de 47 páginas, había sido elaborado por el general inglés Thomas Maitland en 1800 y aconsejaba tomar Lima a través de Chile por vía marítima. San Martín tendrá muy en cuenta las ideas militar inglés en su campaña libertadora. Finalmente, en enero de 1812, San Martín emprende el regreso a su tierra natal a bordo de la fragata inglesa York Canning. Poco de llegar San Martín a Buenos Aires, logró que se respetara su grado militar de teniente coronel y que se le encomendara la creación de un regimiento para custodiar las costas del Paraná, asolados por los ataques de los españoles de Montevideo. Así nació el regimiento de granaderos a caballo. El propio San Martín designará los uniformes y las insignias del nuevo cuerpo militar, que se instalará en retiro. La situación política en Buenos Aires era complicada. Gobernaba el primer triunvirato integrado por Feliciano Chiliana, Manuel de Zarratea y Juan José Paso. Pero el verdadero poder estaba en manos del secretario de gobierno, Bernardino Rivadavia, que venía desarrollando una política muy centralista que desoía todos los reclamos del interior, cada vez más perjudicado por la política económica de Buenos Aires, que fomentaba el libre comercio y mantenía un manejo exclusivo del puerto y de la aduana. A poco de llegar a San Martín, entró en contacto con los grupos opositores al triunvirato, encabezados por la Sociedad Patriótica fundada por Bernardo de Monteagudo, creó, junto a su compañero de viaje Carlos de Alvear, la Logia Lautaro, una sociedad secreta cuyos objetivos principales eran la independencia y la constitución republicana.
San Martín y sus compañeros se decidieron a actuar y el 8 de octubre de 1812 marcharon con sus tropas, incluidos los granaderos, hacia la Plaza de la Victoria, actual Plaza de Mayo, y exigieron la renuncia de los trimburos en un documento redactado por San Martín que concluía diciendo: no siempre están las tropas para sostener gobiernos tiránicos. Fue designado un segundo triunvirato afín a la logia y la sociedad patriótica, integrado por Juan José Paso, Nicolás Rodríguez Peñas y Antonio Álvarez Jonte. Don José se hacía tiempo para la diversión y poco a poco fue tenido en cuenta en la selecta lista de invitados en las tertulias porteñas. La más famosa y agradable, según cuentan, es la de Antonio Escalada y su esposa Tomasa, en la que sus hijas, Remedios y Nieves, no perdían de vista a ningún nuevo visitante. Por allí pasó don José y surgió el romance con Remedios. Poco después, el 12 de noviembre de 1812 se casaron. Él tenía 34 años y ella 15. El 7 de diciembre de 1812, el nuevo gobierno trimburo le consiguió el empleo de coronel de flamante regimiento. El 3 de febrero de 1813, San Martín, al frente de 120 granaderos, obtuvo su primera victoria en tierra americana al derrotar en San Lorenzo, cerca de la ciudad santafesina Rosario, a 250 infantes embarcados en una expedición fluvial, corsaria, promovida por el gobierno de Montevideo, ciudad aún denominada por partidarios del rey Borbón. El combate duró 15 minutos, y en su transcurso el jefe criollo estuvo a punto de perder la vida al quedar aprisionado por su caballo herido. El Ejército del Norte había sido creado por el gobierno revolucionario en 1810 para afirmar su autoridad y consolidar el movimiento independentista hasta las fronteras con el virreinato del Perú. Al mando del emérito general Manuel Belgrano, vencieron la batalla de Tucumán y Salta. Penetró en 1813 en Alto Perú, actual Bolivia, donde sufrió los reveses de Vicapuljo y Auyuma. Mientras las fuerzas militares derrotadas retrocedían hasta Salta para reorganizarse, el gobierno de Buenos Aires decidió socorrerlas con el envío de refuerzos al mando del coronel San Martín. Este asumió el mando del Ejército del Norte el 21 de enero de 1814 tras disponerse el relevo del general Belgrano. El nuevo jefe, que estableció sus cuarteles en Tucumán, se dedicó a reorganizar y disciplinar el ejército que salía confiado, para lo que se valió de sus amplios conocimientos militares. Se hallaba dedicado a tan importante tarea cuando un grave deterioro de su salud lo obligó a pedir licencia, que le fue concedida. Pasó entonces a Córdoba, donde el descanso y los cuidados médicos contribuyeron a mejorar su estado. Mientras se hallaba en el norte, San Martín llegó al convencimiento de que por ese solo camino no se lograría derrotar a la fuerza del virrey del Perú, que ocupaba en el Alto Perú. En su concepto, era necesario abrir un segundo frente por el Océano Pacífico y avanzar sobre Lima, para que las tropas virreinales se retirasen a fin de acudir en defensa del territorio peruano amenazado. Mientras esto no sucediese, el Ejército del Norte y la defensa de la frontera con el Alto Perú quedarían a cargo de Martín Miguel de Güemes y sus milicias gauchas. El 10 de agosto de 1814, el director supremo Gervasio Antonio de Posada designó a San Martín, dijo hacerlo, a su instancia y de solicitud, gobernador intendente de la provincia de Cuyo, con el doble objeto de continuar los distinguidos servicios que tiene hechos a la patria y el de lograr reparación de su quebrantada salud en aquel delicioso temperamento. Llevaba San Martín 2 meses en el gobierno de Cuyo, asumido por él en septiembre de 1814, cuando sucumbió al régimen independentista de Chile a mano de las tropas represoras enviadas por el virrey del Perú. Esto determinó que el Libertador replanteara su plan de acción militar, lo que lo llevó a optar entre dos alternativas: o adoptar un plan defensivo en previsión de lo que las tropas del virrey del Perú atacasen a Cuyo, atravesando la cordillera de los Andes, o formar un ejército para cruzar esas montañas a fin de librar Chile y, conseguido esto, hacerlo tanto con el Perú. Se decidió por la segunda, o sea, por una acción militar destinada a asegurar a los pueblos hispanoamericanos su segregación de la monarquía borbónica y su condición de estados soberanos. El plan continental sanmartiniano fue aprobado por el gobierno de las Provincias Unidas del Río de la Plata poco después de haber declarado esta su independencia el 9 de julio de 1816. Concluida la preparación del ejército de los Andes, entre cuyos jefes se contaban el gran patriota chileno Bernardo O'Higgins, a mediados de enero de 1817 se inició el cruce de la cordillera, que parecía insalvable para una masa militar en campaña. Traspuestas las montañas, las tropas libertadoras vencieron en Chacabuco un ejército realista el 12 de febrero, victoria que le dejó libre el camino de Santiago, la capital de la antigua Capitanía General o Reino de Chile. 3 días después, se reunió en la mencionada ciudad una representación de hombres notables, la cual designó al Libertador para que fuera el máximo magistrado político del país. Como San Martín declinó ese honor, entonces se escogió al brigadier O'Higgins con el título de director supremo para regir los destinos del país hermano. Al asumir el cargo, el patriota chileno dirigió al pueblo una proclama en la que dejaba constancia de que los hijos de las Provincias Unidas del Río de la Plata
de esa nación que ha proclamado su independencia como fruto precioso de su constancia y patriotismo, acaban de recuperar la libertad. Con motivo de la victoria de Chacabuco, el Cabildo de Santiago obsequió al general San Martín la suma de 10.000 pesos. El héroe declinó el regalo y a la vez solicitó al ayuntamiento que lo destinara a fundar una biblioteca nacional para que el pueblo, decía en una nota, se ilustre en los sagrados derechos que forman la esencia de los hombres libres. Las tropas realistas que aún permanecían en el sur de Chile fueron reforzadas desde el Perú e iniciaron un avance sobre Santiago. En la noche del 19 de marzo de 1818, lograron sorprender en cancha rayada al Ejército Unido de Argentinos y Chilenos, que se dispersó parcialmente. San Martín rehizo sus efectivos y el 5 de abril siguiente obtuvo un gran triunfo en la batalla de Maipú. La victoria de Maipú tuvo enorme importancia, no solo militar, sino también política, por su gran repercusión en todo el continente, llevando esperanza a los pueblos aún dominados y causando a la vez alegüeños augurios por sus derivaciones en la política europea. Poco antes de concluir 1818, el Congreso de las Provincias Unidas reconoció el nuevo Estado de Chile, cuya independencia había sido declarada al comenzar el año. Con esa decisión se confirmaba uno de los fines de la campaña dirigida por San Martín. Este era un liberador de pueblos, no su dominador. Asegurada la independencia de Chile, San Martín organizó el Ejército Liberador del Perú, integrado por argentinos y chilenos. La expedición, que partió el 20 de agosto de 1820, desembarcó el 7 del mes siguiente en la bahía de Paracas, donde se anunció al pueblo peruano que había llegado su hora de liberación. El jefe Río Platense inició en ese lugar su campaña, coronada concentrada en Lima el 10 de julio de 1821, ingreso que hizo de incógnito en el atardecer ese día para no crear la modestia y austeridad con que siempre erigió su extraordinaria existencia. El 28 de ese mes, el general proclamó la independencia peruana en la Plaza Mayor de Lima. San Martín ejerció sus funciones de gobierno con el título de protector de la libertad del Perú. Entre sus realizaciones cabe recordar las siguientes. Creó la bandera y el himno de la nueva nación. Fundó la Escuela Normal y Biblioteca Nacional, a la que donó sus libros. Decretó la libertad de los hijos de esclavos nacidos después de la Declaración de Independencia y extinguió los tributos que pagaban los indígenas. Mientras continuaban las acciones militares contra las fuerzas realistas, formó la primera escuadra peruana y el Ejército Nacional. Después de entrevistarse en la ciudad ecuatoriana de Guayaquil, en julio de 1822, con el libertador del norte, el general Simón Bolívar, San Martín prefirió abandonar el campo de su gloria con un renunciamiento ejemplar antes de claudicar en sus principios libertador de pueblos. De regreso en Lima, convocó al Congreso Nacional y ante él renunció a sus poderes en septiembre de 1822. En esa ocasión, pronunció un discurso pleno de altos principios y ni de su talla heroica, al que yo termino con estas palabras. Desde este momento queda instalado el Congreso soberano y el pueblo reasume el poder supremo en todas sus partes. Enseguida abandonó la sala del Congreso para trasladarse a su quinta de la Magdalena, con el propósito de descansar unas horas antes de emprender el viaje de retorno a Chile, como tenía proyectado. Allí fue a visitar una comisión de diputados para ofrecerle, entre otros honores y títulos de los generalísimo y fundador de la libertad del Perú, que San Martín aceptó únicamente los que expresaban de honorífico, pero no en cuanto al amplio poder que tenía su ejercicio. En la madrugada del día siguiente, 21 de septiembre de 1822, embarcó el libertador San Martín, aurelado por la grandeza de su alma, con destino al puerto chileno de Valparaíso. Después de permanecer en la cercanía de Santiago para reponerse de una grave enfermedad, se dirigió a Mendoza, ciudad a la que derivó en los primeros días de febrero de 1823, y donde permaneció algún tiempo para informarse de la evolución de la situación política y militar existente en el Perú. Allí recibió la noticia de la muerte de su esposa, cuyo deceso se produjo en Buenos Aires el 3 de agosto. Como consecuencia, quedó huérfana de la atención materna de su hija Mercedes, nacida en Mendoza el 24 de agosto de 1816. El 4 de diciembre de 1823, San Martín llegó a Buenos Aires y por pocos días se hospedó en una quinta de la familia Escalada, cita en el antiguo partido de San José de Flores, ahora Parque de los Patricios. Desde allí retomó la ciudad para visitar a las autoridades políticas de la provincia de Buenos Aires, quienes le retribuyeron la cortesía. Empero, pronto comenzó a manifestarse un ambiente de hostilidad en torno a su persona, a la vez que se le atribuían absurdos proyectos y actitudes. Resolvió trasladarse a Europa para dar a su hija una educación escolar esmerada.
También esperaba que este alejamiento le permitiera evadirse del molesto ambiente que le habían creado en Buenos Aires algunos ingratos. Padre e hija partían de Buenos Aires el 10 de febrero de 1824, aunque el Libertador esperaba regresar prontamente. Así lo expresó en la carta que, ya a bordo del navío, Le Boyanis envió ese día a su compadre, el coronel Federico Brandsen. Dentro de una hora parto para Europa con el objeto de acompañar a mi hija para ponerla en un colegio en aquel país, y regresaré a nuestro país en todo el presente año, o antes, si los soberanos de Europa intentan disponer en nuestra suerte. Durante el tiempo que permaneció en el Viejo Mundo, mantuvo contacto epistolar con amigos residentes en América. Estuvo por breve lapso en Londres y después fijó su domicilio en Bruselas, además de hacer varios viajes y visitas. Mientras su hija Mercedes continuó sus estudios en un instituto educativo en Bruselas, decidió retornar a Buenos Aires para atender sus asuntos personales, en particular los de carácter económico. Alentado por la convicción de que hallaría a sus compatriotas en paz, se embarcó a fines de 1828, pero al pasar por Río de Janeiro tuvo noticia del movimiento revolucionario iniciado en Buenos Aires el 1 de diciembre de 1828 por el general Juan Lavalle, su antiguo subordinado, y del posterior fusilamiento del gobernador legítimo, coronel Manuel Dorrego. Ambos hechos, alentados por el Partido Unitario, determinaron que el Libertador decidiera no desembarcar en la capital porteña, permaneciendo a bordo del buque Count of Chisted, que lo había traído, y lo solo en Montevideo. Hasta allí llegaron delegados del general Lavalle para ofrecer el mando militar y político de la provincia de Buenos Aires. Tras rechazar la proposición, San Martín escribió una carta al jefe revolucionario en la que se decía: sin otro hecho que el de haber sido su compañero de armas, permítame usted, general, le hago una sola reflexión, a saber, que aunque los hombres en general juzgan de lo pasado según su verdadera justicia y lo presente según sus intereses, en la situación en que usted se halla, una sola víctima que puede economizar a su país le serviría de un consuelo inalterable, sea cual fuera el resultado de la contienda en que se haya usted empeñado, porque esta satisfacción no depende de los demás, sino de uno mismo. Consecuente con su principio de no desvainar su sabre para luchar en contiendas facciosas, el 17 de abril se marchó de Montevideo para regresar a Bruselas pasando, previamente, por Inglaterra y Francia. El ostracismo que el héroe se impuso al alejarse por segunda vez de las tierras rioplatenses no tenía carácter definitivo en su sentido íntimo. En cuanto a su duración, le subordinó a los sucesos que por entonces se desarrollaban en su patria. San Martín y su hija dejaron Bruselas y a fines de 1830 se instalaron en París, para después hacerle una modesta residencia de campo situada a unos 13 kilómetros de aquella ciudad. En ese tiempo asolaba a varios países europeos una epidemia de cólera, cuya enfermedad que atacó a ambos y de la que felizmente pudieron reponerse. El 13 de diciembre de 1832, la hija del Libertador contrajo matrimonio con Mariano Balcarce, joven porteño que a la sazón residía en Europa. Poco antes, San Martín había escrito a la madre de su futuro yerno lo siguiente: la educación que Mercedes ha recibido bajo mi vista no ha tenido por objeto formar de ella lo que se llama una dama de gran tono, pero sí el de ser una tierna madre y buena esposa. Con esta base y las recomendaciones que dan a su hija de usted, podemos prometernos que estos jóvenes sean felices, que es a lo que aspiro. Prontamente, el héroe sería abuelo, primero de María Mercedes y después de Josefa. A poco de trasladarse a Francia, San Martín anudó una honda amistad con Alejandro Aguado, su antiguo camarada de armas en España, convertido por entonces en un gran banquero. Cerca de la residencia de este, en un lugar conocido con el nombre de Grand Bourg, el héroe adquirió en 1834 una confortable vivienda, que habitó hasta 1848 con su hija, sus yernos y sus nietas. Hasta allí llegarían para visitarlo compatriotas como Domingo Faustino Sarmiento y Juan Bautista Alberdi, su antiguo sobrino del general inglés Guillermo Miller y chilenos operanos empujados por el afán de conocer al Libertador de sus respectivas patrias. El largo ostracismo del héroe no le impidió seguir atentamente en la marcha de su tierra nativa, así como sentirse vigia y custodia de la independencia americana. Por ello, no vaciló en tomar posición cuando el jefe de la flota francesa de estación en el Atlántico Sur decretó el bloqueo del puerto de Buenos Aires y el litoral perteneciente a su soberanía. Bien se daba cuenta San Martín de que ese bloqueo no era causa de un conflicto, sino consecuencia de una política agresiva y atentatoria a la soberanía americana. Con dignidad y delicadeza, ofreció servicios al gobernador de Buenos Aires, encargado de las relaciones exteriores de la Confederación Argentina, brigadier general Juan Manuel de Rosas. Así le decían una carta remitida desde Granburg en agosto de 1838. He visto por los papeles públicos de esta el bloqueo que el gobierno francés estableció contra nuestro país. Ignoro los resultados de esta medida. Si son lo de la guerra, yo sé lo que mi deber me impone como americano. Pero en mi circunstancia, la que no se fuese a creer que se me supongo un hombre necesario, hacen, por un exceso de delicadeza que usted sabrá valorar, si usted me cree de alguna utilidad, que espere sus órdenes.
3 días después de haberlo recibido me pondré en marcha para seguir a la patria que me iba a nacer. Mas como el gran capitán se noticiaba de que hay compatriotas que consienten o apoyan la agresión europea, esperando obtener con ello ventaja sobre la facción que a la que postre podría resultar vencida, escribían en 1839. Lo que no puedo conseguir es que haya americanos que por un ignín espíritu de partido se unan a extranjeros para humillar su patria y reducirla a una condición peor que la que sufríamos en tiempo de la dominación española. Una tal felonía ni el sepulcro la puede hacer desaparecer. Corrió el tiempo. Una nueva amenaza se extendió sobre América con motivo de la intervención armada en el Río de la Plata, hecha en forma combinada por Inglaterra y Francia. Sabedor San Martín del combate de la vuelta obligado, en que los soldados argentinos se enfrentaron a los invasores europeos, escribió en 1848 a Rosa lo siguientes: los interventores habrán visto lo que son los argentinos. A tal proceder no nos queda otro partido que cumplir con el deber de hombres libres, sea cual sea la suerte que nos prepara el destino, que por mi íntima convicción no sería un momento dudoso en nuestro favor si todos los argentinos se persuadiesen del deshonor que recaerá sobre nuestra patria, si las naciones europeas triunfan en esta contienda que, en mi opinión, es de tanta trascendencia como la de nuestra emancipación de España. En 1848, debido a la agitación reinante en gran parte de Francia, San Martín dejó Oranburg y, acompañado por su familia, se trasladó a Boulogne-sur. Desde allí resultaría más fácil y más rápido pasar a Gran Bretaña. En Boulogne-sur, a las 3 de la tarde del 18 de agosto de 1850, falleció don José de San Martín, brigadier general de la Confederación Argentina, capitán general de la República de Chile y generalísimo de la del Perú y fundador de su libertad. Se hallaban a su lado su hija Mercedes, su yerno Mariano Balcarce, sus nietas, el representante de Chile en Francia, don Francisco Javier Rosales, y el doctor Jordán, quien lo asistió como médico. El diplomático chileno, al comunicar su gobierno la triste nueva, expresó que el libertador acabó su día con la calma del justo en los brazos de su afligida y virtuosa familia. En 1880, los restos del padre de la patria fueron trasladados de Francia a Buenos Aires para ser depositados en el mausoleo, que al escrito se erigió en la catedral. Figura simbólica que representa a Argentina, Chile y Perú, le rinden guardia permanente.